Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. En esta clase de Análisis Matemático 2, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, veremos ejercicios de derivadas parciales, pero ya en este caso vamos a usar las técnicas de derivación. Recordemos que en clases anteriores estuvimos viendo las técnicas de derivación, o sea, la derivada parcial de una función usando la definición de derivada parcial. Hemos visto que ese procedimiento es bastante engorroso cuando la función es un poco compleja, entonces para eso surgen las técnicas de derivación para funciones de 2 y 3 variables. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 2, que pertenece a la cartilla de análisis matemático 2 de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 2A, tenemos f de xy igual a x menos y sobre x más y. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, observen, y me dicen, usando las reglas de derivación, haya las derivadas parciales de primer orden en el punto genérico y qué condiciones debe cumplir este punto. Bueno, en principio, si nosotros ponemos el dominio de esta función, es el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que x más y es distinto de 0. Bien, pero recordemos que a mí me pide acá en el enunciado sobre la derivada, entonces hallamos la derivada parcial respecto de x y vemos qué sucede. Entonces, por ejemplo, en este caso, si a mí me dicen que derive a x, debo considerar ahí una constante, entonces derivo la derivada de x es 1, la derivada de y es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada de abajo, que es el denominador, respecto de x. Recuerda que si ya yo derivo la letra x, será considerada constante la letra y, sobre lo de abajo al cuadrado, en este caso el denominador. Bien, entonces si yo opero algebraicamente, esto me va a quedar x más y menos x más y, todo sobre x más y al cuadrado. Entonces puedo tachar esta x con esta x, me queda 2y sobre x más y al cuadrado. Se queda la derivada parcial respecto de x de la función. Entonces, yo acá puedo poner el dominio de esta derivada, sería el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que x más y sea distinto de 0. ¿Mm? Bien, entonces ahí me queda la derivada parcial respecto de x. Es la derivada parcial de primer orden. Bien, ¿qué pasa si yo quiero calcular f sub i? Entonces tengo que hacer un procedimiento análogo. Arranco con una función, digo, si yo quiero derivar a la letra i, x será tratada como constante, entonces digo, la derivada de x es 0, la derivada de y es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada de x es 0 y la derivada de y es 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, si yo opero algebraicamente, me quedará acá menos 1x menos 1y menos x. Este menos con este menos me va a dar más y. Todo sobre x más y al cuadrado. Entonces, puedo simplificar la letra i con la letra i, entonces me va a quedar menos 2x sobre x más y al cuadrado. Entonces yo ahí podría poner el dominio, vamos a bajar esto, el enunciado, puedo poner el dominio de esta función. F sub i, el dominio de la derivada parcial,
sería el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que x más y sea distinto de 0. Y ahí queda el primer ejercicio, el ejercicio 2A de la cartilla. Vamos a intentar hacer ahora el ejercicio 2B. Ahora vamos a subir el enunciado, así tenga más espacio. Entonces, 2B. Tengo la derivada, la función f de xy igual a 3x cuadrado menos 2y cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, a todos estos ejercicios, observemos en el enunciado, no me aclara qué derivada parcial haya. Entonces tengo que hallar las dos derivadas parciales, tanto f sub x como f sub y. En este caso, yo lo que voy a hacer con este ejercicio es hacer solo la derivada parcial de una de las variables. Pero ustedes deben hacer de las dos porque el enunciado así lo exige. ¿Ah? Veamos, si me pide la derivada parcial respecto de y, entonces hago la regla de la división, digo. Derivo ahí, entonces x será tratada como constante. Entonces la derivada de esto es 0 menos la derivada respecto de y de esto. Me va a quedar 4y. Por el de abajo sin derivar, el denominador. Menos el de arriba sin derivar. Por la derivada de abajo, que sería respecto de y, entonces esto es 0 más 2y. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces f sub y, la derivada parcial respecto de y, me va a quedar menos 4x cuadrado y menos 4y cubo. Y acá hago lo mismo con la propiedad distributiva. Me va a quedar menos 3 por 2 son 6, x cuadrado y, menos por menos más, 6, perdón, 4, 2 por 2 es 4, ¿ven? 2 por 2 es 4, 4 y cubo. Todo sobre el denominador al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bien, entonces puedo operar, si ustedes observan, puedo hacer más pequeña la expresión algebraica. Entonces me quedaría f sub y igual a, veamos acá, podemos operar esto con esto, si ustedes lo ven, aparece x cuadrado y en los dos términos, entonces puedo decir menos 4, menos 6, menos 10. Menos 10 x cuadrado y. Todo sobre x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Entonces ahí ya puedo poner el dominio de la derivada parcial en este caso va a ser el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado sea distinto de 0. Si lo analizamos más detenidamente, lo que está diciendo esto es que la derivada parcial respecto de y va a existir en un punto que no sea el origen, porque miren, si yo pongo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, no me va a dar distinto de 0. Es decir que yo no puedo reemplazar la derivada parcial en el origen, que sería el 0, 0. ¿Está bien? Esto sería si en el ejercicio le piden que indiquen por lo menos un punto donde la derivada no existe. Entonces ustedes lo hallarán. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Vamos a ver acá otras funciones un poco más complejas. Vamos a ver qué podemos hacer. Miren, esto es el tipo de funciones. Las otras eran funciones polinómicas. Vamos a ver cómo derivar este tipo de funciones. Entonces yo tengo para mi ejercicio 2D,
lo siguiente, tengo f de xy, obviamente en este ejercicio también debo hallar las dos derivadas parciales. Yo, en este caso, solo haré una derivada parcial, por ejemplo, f sub x. Pero ustedes deben hacerlo las dos, ¿no? Es importante porque el enunciado así lo indica. Entonces, derivo parcial respecto de x sería... Primero, antes que nada, deben tener en cuenta que acá deben transformar esta raíz en fracción, en exponente fraccionario. Entonces quedaría a un medio. Y ahí comenzamos a derivar. Derivo respecto de x, me quedaría. Lo bajo al exponente, porque es una función compuesta, es exponente, función y argumento. Entonces lo bajo al exponente y le resto 1. Ese es el exponente. Ahora sigue la derivada de la función. Si ustedes observan acá tenemos una división, entonces tenemos que derivar respecto de x a esta división. Entonces digo, la derivada de x es 1, o sea, la derivada de lo de arriba es 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del denominador, respecto de x. La derivada de x es 1, la derivada de y es 6. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, eso sería el resultado de la derivada parcial respecto de x. Lo que podemos hacer es acomodarlo un poco a esta derivada parcial. Un medio menos 1 es menos un medio. Entonces me quedaría x más y sobre x menos y a la menos un medio. Por, y bueno, acá me quedaría x menos y. Acá este signo menos, aplico la propiedad distributiva, me quedaría menos x menos y menos x menos y, todo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, si yo opero, vamos a ver, vamos a poder tachar esta x con esta x. Entonces me quedaría f sub x igual f sub x igual f sub x igual a un medio de x más y, x menos y, a la menos un medio, por menos y es menos 2y. Todo sobre x menos y al cuadrado. Entonces ahí está la derivada parcial. Entonces ahí ya puedo hallar el dominio de la función derivada parcial. Acá observen que hay que tener cuidado, porque tenemos una raíz. Esto que está acá es una raíz cuadrada. O sea, si yo lo acomodo a esta expresión, me quedaría un medio, y esto como está elevado a un exponente negativo, me va a quedar el x menos y arriba y el x más y abajo. Y esto es una raíz, porque quedaría a un medio positivo, por menos 2y sobre x menos y al cuadrado. Entonces podemos ver que el dominio de la función va a ser el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que x menos y sea distinto de 0, y a su vez, intersección x más y sea mayor que 0. ¿Está bien? ¿Por qué esto es así? Porque yo no puedo poner números negativos acá dentro de la raíz, especialmente, en realidad, perdón, acá vamos a tener que poner toda la expresión. X menos y sobre x más y mayor que 0. O sea,
el dominio va a ser la intersección de estas dos inecuaciones en dos variables. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos el ejercicio de E. Vamos a hacer el ejercicio G, que es arco tangente. Me dice f de xy igual a arco tangente de y sobre x. Es muy importante que ustedes tengan una tabla de derivadas para poder usar sin ningún inconveniente las técnicas de derivación en análisis matemático 2. Recordemos que acá estas ya son derivadas parciales. En este caso vamos a hallar la derivada parcial respecto de x. Respecto de y. Entonces, arrancamos. Debemos recordar que la derivada de la arco tangente, la voy a hacer acá en un costadito. Si ustedes recuerdan la arco tangente, si yo tenía y igual a arco tangente de x, la derivada, que sería y', era 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y si tenía una función compuesta, debía agregarle acá arriba la derivada del argumento. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer acá. Si yo derivo respecto de y, digo, considero a x constante, entonces digo, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. En este caso el argumento es 1 sobre x. Por la derivada del argumento, y observemos que estamos derivando respecto a y. Entonces, si yo derivo respecto a y esto, x es una constante, entonces me quedaría 1 sobre x. No es necesario que ustedes hagan la regla de la división, pero si hacen la regla de la división, le va a salir el mismo resultado. ¿Por qué no hago la regla de la división? Bueno, porque yo estoy derivando la letra y. Entonces se considera a x constante. Entonces esto sería 1 sobre x constantes por la derivada de y, que es 1. Por eso es que me queda así. Ahora veamos acá, sucede algo diferente. También tenemos la derivada de un arco tangente, entonces digo 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por... Y aquí ya tengo que tener cuidado, porque acá ya está la letra i. Observemos que me dice derivada parcial respecto de y la i aparece abajo. Entonces ya debo usar las reglas de la división en este caso. La derivada de x es 0 por y sin derivar menos x sin derivar por la derivada de y es 1. Recuerden que ustedes están derivando a y, no a x, sobre el denominador al cuadrado. Y ahí queda la expresión de la derivada de la arco tangente. Por supuesto, ustedes deben trabajar esta expresión para ver qué es lo que queda, porque después tengo que poner el dominio de la función. Entonces vamos a trabajar un poquito esta expresión. Vamos a ver cómo queda. Vamos a dar un poco de forma a esto. F sub i es igual a 1 sobre 1 más y al cuadrado, x al cuadrado, por 1 sobre x. Más, esto me queda 0 menos x, perdón, este cuadradito estaba mal puesto, era ahí. Bien, entonces acá me quedaría, esto es 0, me quedaría menos x, entonces vamos a ponerlo en menos x acá, y me quedaría 1 más x cuadrado sobre y cuadrado. No se nota bien, entonces vamos a poner bien acá, 1 más x cuadrado sobre y cuadrado, le estoy dando un cuadrado a cada uno de estos componentes, por, y observen que quedó la letra y abajo, entonces quedaría 1 sobre y cuadrado. Entonces el dominio de esta función va a ser el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tales que 1 más
y cuadrado sobre x cuadrado sea distinto de 0. Otra más, otra condición. X sea distinto de 0. Esta expresión, que es al revés de esta, x cuadrado, perdón, 1 más x cuadrado sobre y cuadrado, distinto de 0, y acá sería y distinto de 0, intersección y distinto de 0. Y ahí quedaría armado el dominio. Por supuesto, acá no me piden, en el enunciado no me decían que encuentre el dominio y que lo grafique, pero si me dijeran que lo grafiquen, tengo que resolver la intersección de todas estas condiciones, que son diferentes condiciones que tenemos que intersectar y ver dónde queda sombreada la zona donde la función derivada parcial pertenece, o sea, podemos decir que es continua de alguna manera. Bien, o sea, es decir, que la derivada parcial en un punto en particular podrá ser posible. Bien. Muy bien. Bueno, esto es todo por hoy con respecto a la clase de derivadas parciales. Usamos técnicas de derivación. Bueno, en clases posteriores seguiremos viendo aplicaciones de las derivadas parciales para los diferentes ejercicios del trabajo práctico de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.